presentación del profesor Mariano Fernández Sáenz. Buenas tardes. Es un honor y un gusto para mí estar aquí en esta concurrida sala. Después de la pandemia siempre es un gusto encontrarse con la presencialidad. En primer lugar, envío un agradecimiento a ustedes por estar aquí y también a las personas organizadoras que han gestado esta actividad en la tradición de los coloquios de clínica, en esta renovación post-pandemia. Y bueno, yo estoy aquí, tal se dice, en representación del psicoanálisis, aunque creo que también vengo en representación de las llamadas pseudociencias. Agradecí enormemente en la convocatoria del coloquio, ¿verdad?, de este precoloquio, el que la consigna estuviera establecida como ética y psicología desde lo multiparadigmático, porque ya de partida implicaba que hablaríamos desde la pluralidad. Y les cuento a ustedes aquí lo que pensé que quería decir aquí. Mi elección de abordaje en estos minutos que me han sido obsequiados es proponer que la defensa, la supervivencia de la diversidad epistémica en la Escuela de Psicología tiene un definido interés ético. O bien, me gustaría hablar de cómo su reducción, o más aún, su delimitación a un discurso único, conllevaría un delicadísimo problema. Pero antes de entrar a esto, algunos contrapuntos necesarios. Me preguntaba yo, ¿por qué estaríamos tan interesados en el tema ético ahora y de esta manera? Los coloquios anteriores, hace dos años, concluyeron con que este era el tema que se imponía. Ya desde ahí venía esto, pero reitero que hay algo en este interés en el tema ético ahora y de esta manera que me genera pregunta. Y es que, bueno, la consideración ética siempre había estado por ahí, pero nunca así. En general, siempre hemos tenido en la comunidad de profesionales en psicología una suerte de implícito consenso respecto de la importancia y necesariedad de la ética. Es importante ser ético. En general, nadie se jacta de no ser ético o antiético, excepto uno que otro archivillano de Ciudad Gótica. Por otro lado, parecía saberse igualmente bien que la definición de lo ético en nuestro oficio en muy buena parte se definía o tenía por referente el Código del Colegio Profesional de Psicólogos, el Código del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. El que de paso, como él mismo señala, es de acatamiento obligatorio. También estábamos concernidos e interpeladas, y era parte de nuestra formación, por los estudios y los problemas del desarrollo moral. Nos interesaba el tema ético por esa vía. Siempre circulaba por aquí la referencia a los estudios del desarrollo moral y asuntos afines. Era elemental, por lo menos, haber pasado por Piaget y Kohlberg. Pero ahora es diferente. La escena cambió. Es como si continuamente una voz está recordando estas premisas fundamentales. Hay una regularísima presencia y referencia en los programas, es el argumento con el que se objetan conjeturas conceptuales. En el programa de un curso de investigación, en el que tengo la dicha de participar actualmente, revisando el texto del programa, ética es la palabra que más se repite en todo el programa. No es epistemología, es ética. Y la presentación de muchos textos canónicos es enjuiciada éticamente casi que a la misma velocidad de la lectura. La ética parece ser por momentos como el filtro de lectura. Y si destaco esta elevadísima frecuencia, es porque no creo para nada que por mucho repetir estemos más cerca o en mejor posición respecto de quién sabe qué, alguna pureza ética.
Y por otro lado, me cuestiono qué precio pagamos por esto. Este código al que hago referencia y pues se los presento y con unos pequeños y rápidos trazos, me fundo también en este otro documento emitido por el Colegio de Profesionales en Psicología, llamado Guía para la Lectura e Interpretación de las Faltas Contenidas en el Código de Ética y Deontológico del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Recuerda muy bien que el tal código, o incluso vámonos más para atrás, que el mismo colegio que emite el código es un encargo del Estado costarricense y es un lugar de compromiso entre la psicología y el derecho, entre la psicología y el Estado. Y este código incluye, entre otras regulaciones elementales, cosas como el deber de probidad, por si no conocían la palabra, no es provida, es probidad, que hace referencia a la honradez y la integridad en el accionar, y tiene un montón de enumeraciones que son variantes de la frase "don't shit where you eat", ¿verdad? Es como, por ejemplo, el artículo 14 se prohíbe sostener relaciones sexuales en cualquiera de los siguientes casos, y viene una importante enumeración, establece las condiciones del Tribunal de Honor y su funcionamiento. En fin, con algunas variantes nos recuerda algo parecido a aquel otro código que decía: no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás, no codiciarás los bienes ajenos, correspondientes al 6º, 7º, 8º y 10º mandamiento. También incluye diversas complejidades internas. Por ejemplo, se dice cosas respecto a la potestad de participar en la certificación de portación de armas, y por otro lado, en varios lugares enumera el deber de realizar los mejores esfuerzos para fomentar una cultura de paz. Cuando insisto que ahora hay otra cosa, que hay algo más, me pregunto, ¿qué será ese algo más que hay respecto a propósito de este llamado a respetar la ética? Esta referencia continua yo diría que esta referencia podría ser instrumentalmente aquí caracterizada como una cierta voz, una voz que se dice ser científica, una voz, estoy oyendo voces, parece. Si me doy la tarea de caracterizarla, diría que expresa una voluntad de denunciar y de velar de manera general una presumible especie de falsedad ideológica, de manera general, una presumible especie de falsedad ideológica del otro diferente, algo así como que su falta de probidad y de legitimidad. Una voz cuya piedra de toque para realizar dicha operación sería justamente el señalar una falta de ética. El cuestionamiento no se articula desde el debate epistémico, ontológico, sino desde ese argumento, señalamiento, de su desconexión de la evidente realidad, de no pasar por la prueba de la ciencia, en fin, sus limitaciones respecto a un monopólico suelo firme, esencialmente de carácter metodológico, de acceso a la verdad y a la realidad. En el fondo, sí se trata todo esto de una discusión epistémica, pero sin reconocimiento de la epistemología. Es una muy extraña motivación a mi gusto, la de esta voz, porque es un interés respecto a la ética que es bastante instrumental, es una ética al servicio de algo y ahí está su límite. Yo en esta particular apropiación de la ética veo el surgimiento de otro problema, uno diferente del que se quería alertar, y es el problema de la etificación de la psicología. Se trata de un problema aquí ya no ético, no por faltas, sino por exceso. Exceso de ética, ¿podría existir eso? Etificación que sería posible secuela de formación de este gran empeño reduccionista en el acercamiento a la regla, el que arrastraría importantes problemas éticos. La psicología puede, por dicha vía, quedar transformada en un discurso moral que habla desde una identificación con el bien. La aspiración de la psicología parece ser el logro de la virtud, sus voceros y voceras serían virtuosos y virtuosas.
Y por aquí la discusión ética quedó aplazada. ¿Qué es esto de persinarse con la ética? ¿Qué es esta nueva religiosidad? ¿Qué es este hacer de la ética un santo y seña? Parece haber un querer hacer de la ética una ciencia y de la ciencia una ética. Parece ser un proyecto para erradicar farsantes, charlatanes, curanderismo, la impostura, todas ellas concebidas de una forma particular, donde es imposible no escuchar el interés de erradicar una especie de maldad, locura de la ciudad. Pseudociencia sería otro nombre de eso que habría que erradicar, como si acaso existiera el lugar del no loco, tal como diría Erasmo de Rotterdam, como si la locura tuviera bandera. No es difícil reconocer aquí una propuesta del imperio de la razón y de la racionalidad con su peculiar locura, cada uno con la suya. Si jugar un poco más y a esta voz que oigo le pusiera audio, hoy su estribillo iría un poco así, es como, es nuestra obligación ética ofrecerle a las personas pacientes o usuarias en el alivio de su sufrimiento como profesionales en psicología, intervenciones basadas en la evidencia, con técnicas y métodos comprobados, con claro respaldo científico y experimental. ¿Quién podría objetar eso? Posiblemente su fuerza está en su tono, en cierta superioridad moral presuntamente garantizada por una determinada adscripción formal. Esa voz se despliega y moviliza, hace una movilización afectiva de la dirección de que habría que ser científico o científica y que supondría cierta vergüenza no serlo. Todo esto a un nivel muy, muy emocional, que dicen, soy científico, soy ético, no soy científico, soy pseudocientífico, perdón, debo ser bastante antiético. Y la verdad creo que en esta escuela nadie debería pedir perdón, nadie debería estar pidiendo disculpas por estas cosas, tal vez por otras sí. Y esta vergüenza de no ser científico, de pronto será porque nadie quiere sonar a terraplanista y antivacunas. Y no se trata de eso, de ser terraplanista y antivacunas, es que la peculiaridad de la investigación, que puede investigar al potencial investigador, que retorna sobre aquel humano que solo tal vez quería ser la fuente de la investigación, genera un sinnúmero de cambios en el problema de qué es investigar y pensar. Yo aquí no voy a correr a desmarcarme para no dejar dudas respecto a mi buena ética. Lo cierto es que para muchos fines la aprensión por no ser poco ético, es decir, poco científico, puede llevar a que quede botado de camino el gusto, el interés por el saber y sobre todo por la posibilidad de extraviarse en su exploración. Y que conste, yo sí creo que la charlatanería existe y que la regulación es necesaria. Y veo mucho también la ciencia cliché, el psicoanálisis cliché, etcétera, y el etcétera cliché, etcétera. Psicoanalistas que se anuncian con propuestas de emisión de certificados de portación de armas. La charlatanería de la que hablo es en general ecléctica, y no por elección epistémica, sino porque no ve diferencias. De este repliegue cientificista, yo pienso que es que a las ciencias naturales llegamos por default. Eso incluye el sistema educativo, mientras que a las ciencias sociales, a su lógica y a sus problemas, cuesta más. No son evidentes. Puede estudiarse la pobreza, las relaciones humanas, los prejuicios, la ideología, la subjetividad. De veras se puede estudiar eso. ¿Y de qué se trata esta ciencia a la que se le manda hacer o se le reclama por no poder serlo a la psicología? La discusión sería muy extensa y excede este espacio, pero es cierto que tenemos variaciones muy importantes relativas a el lugar de la teoría, el lugar de la historia, la supuesta neutralidad o no del investigador, la fascinación con lo numérico científico, el lugar del método, etcétera, etcétera. A mi gusto, hay algo de este cientificismo que tiene que ver con un mal uso de la navaja de Occam. Este precepto que decía que en un problema, ante dos soluciones, habría que inclinarse por la más simple. El problema es que aquí ha habido a veces una inclinación por la más simple, considerando que ambas respondían al mismo problema, pero se trataba de dos problemas. Esta crítica a cierto cientificismo ya apareció muy bien reflejada en la investigación que realizaron en el 2019-2020
auspiciada por la Comisión de Investigación de la Escuela de Psicología, a propósito del curso de buenas prácticas clínicas y de investigación. Los resultados de esta investigación muestran lo que pasó cuando, pensando que requeríamos alguna formación en temas de ética, nos propusieron ese paquete. Las personas que fueron valoradas por esta investigación, profesores y estudiantes, terminan concluyendo que no responde esta concepción de la ética a la psicología como ciencia social, que la propuesta es prescriptiva, que hay problemas por la indistinción de las diferencias, de las peculiaridades de la investigación médica y psicológica. Y bueno, hay algo también en cierto cientificismo, ¿no?, que no es lo mismo que cierta cientificidad, ¿no?, y es que por momentos omite esta consideración que en materia psicológica, para decirlo rápido, nunca es fácil, somos una complejidad. A veces estas propuestas científicas hacen promesas, pero la verdad nunca es fácil. Lo humano siempre se nos escapa, excepto cuando lo deshumanizamos. La escena clínica, ética, científica, médica, siempre se complica. La teoría, con la práctica, con sus ejemplos, nunca es evidente. Demanda interpretación, lectura. El diagnóstico siempre es torpe e inacabado. Mi mayor propuesta para este espacio es detenerme en que, sin duda, hay lugares más interesantes e importantes hacia dónde dirigir el cuestionamiento ético que los del ajuste y la desviación de un código y de las buenas prácticas, con lo importantes que puedan ser los que son sacrificados con cualquier etificación cientificista. Considero que conviene sacar el tema ético en psicología de cualquier lugar que lo monopolice, que lo sobresimplifique y que lo empobrezca, que lo vuelva, por ejemplo, estrictamente deontológico, y estar alertas de que esto sucede cada vez que lo reducimos el tema ético a una dimensión instrumental. Que esto también sucede cada vez que se priva de esenciales interlocuciones la discusión por el tema ético. Filosofía, humanidades, antropología, ciencias sociales en general, y todo ello por el temor de caer extraviado bajo el fantasma de la pseudociencia. También debemos evitar que se monopolice, sobresimplifique y se empobrezca el tema ético al reducirlo a una dimensión comportamental. Yo, por ejemplo, en este momento estoy lleno de malos pensamientos y ustedes no se pueden dar cuenta. El texto bíblico tenía más malicia respecto a este punto, porque hablaba de no pecar de pensamiento, obra u omisión. El diablo es puerco y se esconde en muchos lados. Pero de pronto, en materia de ética, todos nos daríamos por conformes con la expresión conductual. ¿Se actuó o no el incumplimiento del código y su norma? Sorprendente, ¿no? De unos profesionales en derecho no me sorprendería tanto, pero nosotros nos quedamos callados a las puertas de lo intrapsíquico. El tema de la ética se empobrece también cada vez que se le lleva lejos de los lugares donde más podría interesarnos. ¿Y cuáles son esos lugares? Pues aquellos donde aparece la consideración de la singularidad. Un refrescamiento básico, lo propio de las normas es generar alguna dimensión de la ley, la que por definición es general, no hay ley del caso particular. Abrir posibilidades de problematizar la ética en relación con lo singular versus siempre la ética en relación con un juicio por aplicación de una ley general es algo que nos habría de interesar enormemente. ¿Habían notado ese pequeño detalle? ¿O concebían acaso una psicología suficiente de lo general normativo? ¿Será que nuestra posición frente al problema ético solo podría ser del lado de recordar, instaurar, reforzar la prohibición? ¿De qué podría tratarse otra posición, otra cualidad de la escucha? ¿Qué hay más allá del binomio obediencia-desobediencia? Otro lugar en el que se empobrece el tema de la ética es cada vez que se le presenta de una manera donde desaparece su fuerza como lugar fundamental de puesta en juego de la libertad y de la sublevación que demanda. La banalización del tema de la ética
y este creo que es un punto importantísimo de lo que quería comunicar. Cada vez que se le banaliza, se le sustrae de ese lugar en el que justamente ante el dilema ético es donde aparece la posibilidad del despliegue de las libertades fundamentales. La falta ética de minimizar los dilemas éticos es una falta, yo diría, incluso gravísima, por lo que supone, pues cada vez que se opera así, se suprime, se reduce esa condición del dilema ético de ser ese lugar donde se expresa, reitero, y se abre el problema de la libertad, nada menos, y de los necesarios pasajes por la sublevación por los que puede requerir pasar. Conviene estar alerta también respecto a dónde el abordaje del tema ético o el nombramiento de la psicología desde lo ético lleva o resulta en una banalización del objeto de la psicología. Consideraciones como la psicología es sencilla, es bonita, es evidente, es eficiente, es esencialmente técnica, está hecha de acciones concretas que llevan a resultados, no se anda con oscuridades, ni con textos oscuros, ni con conjeturas, ni con volazones. Y esto podría parecer ya otro asunto fuera del tema de la ética, pero no lo es. La verdad es que hasta el Código del Colegio de Profesionales en Psicología reconoce aquí la necesidad que el rigor profesional sea, además, rigor intelectual. No, voy a tomar agua. Llevo mucho tiempo todavía, veo. De este recorrido, creo que una conclusión también que resalta es que hay que revisar algunos posicionamientos frente al tema ético de orden epistémico. Es como frente a la encrucijada ética en la escena del sujeto, de los sujetos, no saber y no hacer tiene alguna importancia. Siempre se nos ha planteado como que en materia ética habría que saber cómo responder y habría que hacer, pero creo que tiene una enorme importancia la posibilidad del no saber, de no estar en la certeza, no colocarse necesaria inmediatamente por eso, no colocar necesariamente por eso del lado de lo antiético. Y dentro de estos minutos de gloria que me han sido concedidos, creo que tal vez esta, junto con lo de no banalizar el tema ético al punto que pierda su condición de lugar de juego de la libertad, estaría este otro. Para mí, una nueva falta ética, jugando un poco con la deontología, sería la falta ética de no escuchar la falta ética del sujeto. La norma ética con la que se supone nos habríamos de medir no nos representa bien. La ética que se nos propone en general no está en nuestra naturaleza. Por lo menos podríamos ponerlo en duda, ¿no? La norma del sujeto no es la de la polis. La norma parece conllevar irremediablemente un forzamiento, alguna dimensión de renuncia indeseable. Existe en general una relación de conflicto, por lo menos de ambivalencia respecto a la norma. No hay relación de identidad con la norma. No somos uno con la norma, sino hay una relación de conflicto. Las presunciones de una posible marginalización del sujeto frente a la norma nos obliga a recordar estos aspectos elementales. ¿A quién se le podían olvidar? Quiero decir en estos 30 segundos finales que mucho de lo que he dicho aquí en términos como este punto de suspenso respecto a la ejecución de la norma no sirve como propuesta de un mainstream. Es algo cuya consideración considero importante en una proporción homeopática para traer nuevamente a la reina de las pseudociencias. Definitivamente no me interesaría jamás trabajar en una escuela de psicología cuyo discurso respondiera de manera integral a las cosas que he planteado aquí. Y al mismo tiempo afirmo que esa voz que decía antes que escuchaba, que esa propuesta de esa voz
es esencial en el espectro de la oferta de la formación en psicología. Yo estaría dispuesto a defender su derecho a la existencia, pero me resulta inquietante que su discurso no sea recíproco en este punto. Muchísimas gracias por su paciencia. Rápidas consideraciones de cierre. En primer lugar, creo que ha habido ilustraciones en acto de cosas que se han dicho aquí que valen mucho, valen más que de pronto que su relato, como por ejemplo donde Alejandra hace este reconocimiento a sus maestros e incluye en los reconocimientos el reconocimiento al maestro al que no le entendió. Esa foto vale. Por otro lado, el compañero que estaba sentado por allí, donde decía, ya quisiera yo que mi ética personal y mi ética profesional coincidieran. Perfecta la fotografía, justamente de reintroducir el dilema ético. Cuando la profesora Jurado dice, bueno, es que estas definiciones conllevan un grado de complejidad, y es como, justamente de eso hemos hablado, de reintroducir la complejidad. Cuando la profesora Patricia Molina comenta el curso de psicología transpersonal y la reacción frente al curso de psicología transpersonal, creo que nos hace una ilustración fabulosa de esto que hemos hablado hoy aquí. Allí donde Mario comenta esto de ética y docencia, a mí me sorprendió notablemente algunas referencias que están en el código de ética, altísimamente rescatables. Por ejemplo, esta precisión en la guía que se hace del código, donde dice, el rigor profesional abarca tanto el rigor intelectual como el rigor científico. Son 3 términos, no basta para la profesionalidad, es como el rigor científico, ¿verdad? Y insiste en, y ojo que esto lo dice no exactamente para la docencia, sino para lo que es el tema de la competencia leal, ¿verdad? Bueno, es como, habla sobre competencia desleal, incita a la competencia leal. Habla de la figura esta de generar el descrédito del otro profesional, y eso es algo que se hace desde las aulas, ¿verdad? En esta descalificación de otras lecturas, ¿verdad? Y el código insiste muchísimo en esto de fomentar y practicar el respeto por las ideas, teorías y metodologías de los diferentes, etcétera, etcétera. Y en los artículos 14, 35 y demás, evitar el facilismo, evitar la sobrevaloración de la eficacia de los servicios que se enseñan, ¿verdad? Y bueno, con relación a lo que decía Roxana, le voy a contestar con Roxana, no está, bueno, sí está, es como con una parábola. Un hombre tenía 2 hijos, a propósito de esto, ¿qué pasa con que se logra fijar muy fuertemente esta consideración de una ciencia única? Creo que es interesante la anécdota que nuestro uso del término paradigmas, multiparadigmático, etcétera, etcétera, tiene su asidero en el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Y les recomiendo amplísimamente que no se lean necesariamente el libro, léanse el prólogo del libro. Es fabuloso. Thomas Kuhn, de una universidad de Ivy League, ¿verdad?, que está sacando su doctorado en física, es invitado, o por razones casi como que logístico-administrativas, a que tenga su oficina y tenga una especie de pasantía o tiempo en una facultad de ciencias sociales. Thomas Kuhn queda fascinado por la vitalidad que tiene el problema de la producción del conocimiento en las ciencias sociales. Queda fascinado, dice, ¿qué es este dinamismo?
Dice, todo lo que propongo en los pasajes de ciencia normal, ¿verdad? Y crisis del saber, crisis paradigmática, en las ciencias sociales está activo todo el tiempo. Dice, y esto es altamente vital, tiene una fuerza, dice, el saber camina por los pasillos, ¿verdad? Es como la producción, la inquietud. Creo que nos recuerda esto como de restituir a la empresa, a la aventura del conocimiento, algo como de su interés, de su vitalidad, de su incertidumbre, de su enseñar la curiosidad. Y creo que, para finalizar, me parece que Mario decía como sobre ciertas precisiones, ¿verdad? Ciertas recomendaciones. Y no tengo respuesta al respecto. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es como transmitir algo desde su propia pasión. Y es como la pasión por algo, pero que no requiere necesariamente fundarse en la desautorización del otro, ¿verdad? Gracias.